Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Hoy tengo el placer de contar con el entrenador Juan Carlos Unzué. ¿Qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Alberto. Pues muy bien, descansando un poquito estos días después de una semana muy intensa, muy satisfactoria, ¿no? Como sabéis, se jugó el pasado miércoles ese Barça-Manchester City en beneficio de la investigación de nuestra enfermedad, la ELA, y encantado por la respuesta de la gente. ¿Te imaginaste que podías llegar tanto o no te lo llegaste a imaginar? Ni en los mejores sueños pensé que íbamos a poder meter 91.000 personas, ¿no? Bueno, Al final son mucha gente, ¿no? Bueno, yo alguna vez había pensado, hombre, si llegamos a los 80.000 personas, ya vamos a poder recaudar un buen dinero para la investigación de la ELA, ¿no? Pero claro, al ver allí 91.000 personas, fue espectacular, como te decía. ¿crees que aparte de lo que pudierais recaudar también sirvió para saber un poco más sobre ello, que la gente seamos más conscientes de esta enfermedad? Seguro, seguro. Cada evento Mm. que voy haciendo, por pequeño o grande que sea, al final te da visibilidad. Es el primer objetivo que así hice saber el día de mi rueda de prensa, visibilizar la enfermedad pues para que la gente en general no la desconozca como a mí me pasó el día de mi diagnóstico, ¿no? Creo que ya es suficiente estrés escuchar a tu neurólogo o neuróloga que tienes una enfermedad sin cura y con una esperanza de vida media entre 3 y 5 años, para añadirle, vamos a decir, el estrés del desconocimiento, la incertidumbre que te puede generar el no saber nada de la enfermedad, ¿no? Entonces, la visibilidad evidentemente es el primer paso, creo que poco a poco y como consecuencia bueno, de que los medios de comunicación le seguís dando continuidad y nos dais espacio y tiempo para poder informar a la gente de qué se trata, pues cada vez va siendo más visible y sobre todo pues también la gente se entera de la cruda realidad de la mayoría de mis compañeros y compañeras de enfermedad, ¿no? Y entonces la gente veo que se queda muy impactada, ¿no? ¿También estás viendo desde tu posición y con lo que puedas ayudar avances en la enfermedad que se están haciendo, que se estén generando? Pues a ver, a nivel de investigación, los doctores me dicen que desde hace 4 o 5 años se viene investigando más en general en el mundo sobre la ELA, pero aquí tenemos un problema, Alberto, y es que el último estudio dice que de lo que se invierte en ELA, en la investigación de la ELA en nuestro país, el 80% es dinero privado y solamente el 20% es dinero público, ¿no? Entonces necesitamos, está claro, más inversión para poder encontrar esa cura. Está claro que este tipo de enfermedades neurodegenerativas pues parece que son más complicadas de encontrar las causas, pero por esa razón justamente ante la dificultad tendremos que invertir más para encontrar esa solución, porque además hay una cosa evidente, Alberto, y es que el ser humano cada vez vivimos más tiempo, pero claro, ¿en qué condiciones vivimos, no? Imagínate una sociedad o un mundo sin, o con estas enfermedades neurodegenerativas, pero teniendo una cura o un tratamiento, ¿no? Evidentemente, podríamos vivir mucho más tiempo, pero en muchas mejores condiciones que las actuales, ¿no? Y claro, tú también lo has dicho, el golpe psicológico sobre ello también, no sé si también cuánto puedes llegar a ayudar a las personas también a que lo estén pasando como tú. Pues a ver, aquí yo lo que puedes comprobar, como en todo, es que cada persona somos un mundo, ¿no? Y al final el mismo diagnóstico lo vamos a subir de mil formas diferentes, ¿no? Entonces, yo digo con toda claridad, ya no solamente a los enfermos de ELA, ¿no? A cualquier persona que en un momento dado tenga un diagnóstico, una situación como la nuestra, que en el momento que nosotros aceptamos algo que no podemos ni controlar ni cambiar, nosotros estamos en condiciones para jugar esas malas cartas de la mejor forma posible. Eso lo puedo asegurar porque yo lo he podido hacer desde el primer día. Yo digo que me siento un privilegiado porque a mí de forma natural esa aceptación
llegó desde ese día del diagnóstico, ¿no? Al final, como te digo, yo sentí enseguida que esto no lo podía cambiar, no lo podía controlar y lo que sí podía controlar era mi actitud, ¿no? Entonces mi actitud fue, a ver, en estas circunstancias, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo en el fondo me puedo sentir útil? Y bueno, pues decidí, como sabéis, hacer público mi diagnóstico y a partir de ahí dar esa visibilidad y generar pues eventos, proyectos que, como el del otro día, pues unas veces para el cuidado de los afectados y afectadas de nuestro país a través de las asociaciones y fundaciones y como el otro día, pues para llevarlo a cabo toda esa recaudación a la investigación de la ELA, pues todo eso en el fondo me hace sentirme útil de una forma muy diferente a la mayor parte de mi vida, pero muy, muy satisfactoria también, la verdad. Sí, no sé si quieres añadir una cosa más, si no, si quieres vamos a empezar a hablar también un poco sobre lo que nos apasiona, que es el fútbol. Está claro. No, no, yo creo que he explicado más o menos claro lo que es esta enfermedad y cómo estamos actuando en estos momentos. Pues muchas gracias y bueno, quería repasar no tu trayectoria como futbolista, sino más como entrenador. Y la primera pregunta que siempre suelo hacer o te quiero hacer es, ¿cuándo tuviste claro que querías ser entrenador y además entrenador de porteros? Pues a ver, de inicio, bueno, como yo creo que muchos de los jugadores, cuando estás en plena actualidad, uno va cumpliendo años, ¿no? Y se va Mm. dando cuenta, pues que en la mayoría de los casos esa es tu pasión, es veramente de lo que entiendes, de lo que has vivido un montón de experiencias que en teoría pueden ayudar a crecer a otras personas, ¿no? A otros futbolistas chicos y chicas. Yo, en los últimos años ya de jugador, yo mi primera intención era crear una escuela de fútbol Ostras. y vamos a decir que trabajar con chicos y chicas de edades tempranas en el fútbol base para tratar de transmitirles y de enseñarles, entre comillas, todo lo que yo había tenido la suerte de aprender de los muchos y diferentes entrenadores que tuve, ¿no? Esa era mi primera intención, pero al final la realidad es la que es. Y el último año que yo ya vuelvo a Pamplona allí en el 2001 como portero, pues para hacer mis dos últimos años de carrera, justamente el año que decido retirarme, en el 2003, me llega la propuesta de empezar a trabajar como entrenador de porteros en el Fútbol Club Barcelona. Esa propuesta me llega de Chiqui Begiristain, que habíamos sido compañeros en el Fútbol Club Barcelona. Bueno, llegaba un entrenador, Fran Rijkaard, que no conocíamos de nada, pero era un proyecto nuevo, también llegaba a la puerta como presidente, me llamó la atención y me picó el gusanillo y dije, bueno, ¿por qué no? Vamos a probar cómo es esto de ser entrenador de porteros, ¿no? Entonces, vamos a decir que puse durante un tiempo en stand-by eso de querer ser entrenador, ¿no? Al final, claro, no dejé de trabajar con profesionales y lo que sentí en esos años como entrenador de porteros del 2003 al 2010, junto con Frank Rijkaard y después ya con Pep Guardiola como entrenador el Barça, es que quería probar como entrenador profesional. Sentía que además de todo lo que había podido aprender en mi época de jugador, el haber coincidido con Frank Rijkaard y Pep Guardiola de entrenadores me había aportado, si cabe, mucho más para poder transmitir a jugadores también profesionales, ¿no? Entonces, bueno, ahí decidí en el 2010 irme de primer entrenador, mi primera experiencia a Soria, Sí, con lo el conozco. Numancia en segunda división. Luego volví un año más de entrenador de porteros, pero aquel año ya me sirvió también para darme cuenta que ese rol ya no me llenaba lo suficiente como para bueno, disfrutar de ello en los siguientes años. Y apareció también la posibilidad pues, de ser segundo entrenador con Luis Enrique. Me llamó de nuevo la atención y trabajamos juntos 4 años, ¿no? Después ya mis últimas experiencias pues fueron como primer entrenador y en definitiva ha sido una vida, pues como veis, con muchos roles diferentes, con esa sensación
cada vez que cambiaba de rol, de sentirte, a pesar de tener mucha experiencia en el fútbol, un novato, porque cada rol requiere de una forma de actuar y de una experiencia que en el fondo no tienes cuando cambias de rol o cuando inicias un rol nuevo, ¿no? Entonces, es de las poquitas cosas que me han quedado por hacer es haber formado o creado aquella escuela para trabajar con chicos jóvenes, ¿no? Yo no he trabajado directamente de forma seguida con gente de fútbol base, pero me hubiese gustado, sin ninguna duda, ¿no? Tengo una pregunta, ¿te sentías con el mismo deber, con las mismas ganas, con la misma importancia en tu rol de como entrenador y porteros como de segundo entrenador y como el primero? ¿O eran un Eh, poco, o notabas no la misma importancia? No sé. ¿Cómo lo...? Porque estuviste... Cambia, cambia, Eso es. cambia totalmente, Alberto, cambia. Mira, yo he podido comprobarlo en primera persona, ¿no? No tiene Mm, nada que ver ser primer entrenador con ser segundo entrenador o entrenador de mm, porteros o parte de un staff. Estés en el equipo que estés, sea el Fútbol Club Barcelona, sea un equipo amateur, sea un equipo pues con chicos jóvenes, ¿no? Al mm, final, la sensación que se tiene cuando eres primer entrenador es esa sensación de líder y sobre todo de estar bueno, pues vamos a decir, eh, todos están esperando que tú transmitas algo, sobre todo cuando las cosas no van bien. mm. Evidentemente, de inicio tú tienes que tener una idea, tienes que tener unos conocimientos, pero más allá de eso está también la gestión. Y al final, para los jugadores, como a mí me pasó en su momento, no es lo mismo que te diga el primer entrenador algo que te lo diga el segundo o que te lo diga el entrenador de porteros. Esto es así, ¿no? Entonces, bueno, los staff es cierto que han evolucionado muchísimo, que cada vez tienen más importancia y tienen además, vamos a decir, trabajos o partes del día a día, casi como primer entrenador, la responsabilidad, pero en el fondo, al final, aunque te dé el primer entrenador responsabilidades directas de primer entrenador, como a mí, por ejemplo, me dio Luis Enrique cuando trabajé con él en relación a todo lo que era el balón parado, Mm. donde yo era el único responsable, pues sí, tú eres el responsable, pero en el fondo sabes que el míster está ahí y que el míster seguramente va a tener que asumir los errores cuando no salga la cosa bien y seguramente cuando sale o tiene éxito lo que tú has trabajado, pues tú te vas a sentir muy bien, ¿no? Entonces, hay un gran cambio entre la responsabilidad que siente un primer entrenador o cualquier otra persona dentro de un staff, bajo mi punto de vista. Luego también te quería preguntar un poco por la exigencia de diferentes maneras. Una, estando en el Barcelona, la exigencia que tiene el club, no sé si la pudiste vivir desde dentro, si es tan así el límite, el tener que ganar todas las temporadas los títulos. Y luego también la exigencia de llevar un equipo de primera división y otro de segunda división. A ver, yo creo que no hay diferencia. Mm, Evidentemente, en lo que es la responsabilidad del día a día, no difiere demasiado, ¿no? ¿Qué es lo que cambia? Pues un poco el tema mediático. Al final, cualquier cosa que tú hagas en un equipo grande, en un Fútbol Club Barcelona, que yo he estado muchos años, pues tiene todo mucho más repercusión, ¿no? mm, Lo que haces en un equipo pequeño, pues quizá tiene un poquito menos, pero la sensación de responsabilidad, de tener que hacer las cosas bien, esa presión, esa tensión que tiene en general el mundo del fútbol, existe igual ya te digo, en cualquier categoría y en cualquier equipo. Lo que es diferente, o lo que es diferente, como hemos dicho antes, es el rol que tú ocupes en un u otro sitio, ¿no? También, como me has comentado lo de querías haber llevado lo de la escuela de pequeños en el fútbol, ¿se asemejaba un poco tu idea a cómo puede ser llevada a la Masía, que la has vivido también por dentro? Sí, ¿Sabes? sí, en Mm, parte sí, ¿no? Evidentemente el Barça tiene muchos años de experiencia, ¿no? Y lo que es la gestión, el día a día con los jugadores es importante porque al final cuando tú estás en un equipo de este nivel, como el Barça o un Madrid o cualquier equipo de estos de primer nivel, esos chicos de la base
en muchos casos están viviendo fuera de su familia, lejos de su familia. Entonces, no solamente estás haciendo crecer a un futbolista o a esa persona en sus capacidades futbolísticas, sino que también tienes la responsabilidad de hacerles crecer y crecer bien en todo lo personal, porque un porcentaje muy alto de esos elegidos, incluso en un equipo grande, no van a llegar a ser jugadores o futbolistas profesionales. Entonces vamos a decir, darles herramientas no solamente para que jueguen a fútbol, sino para que crezcan y puedan desarrollar todas sus capacidades en la vida, ¿no? Normal, ¿no? A partir de ahí, yo creo que tiene que ser muy bonito trabajar con chicos jóvenes, porque en definitiva yo creo que es donde tú puedes percibir más claramente esa continua evolución, ¿no? Al final, Sí. un chico con 12 años lo ves con 14 y ni físicamente, ni futbolísticamente, ni Sí. personalmente, seguramente no tiene nada que ver en muchos casos, ¿no? Entonces, ves esa progresión, vamos a decir, con más facilidad y con más celeridad, ¿no? Y eso yo creo que para los entrenadores debería ser su principal objetivo y eso creo que debería ser su máxima satisfacción, ¿no? Ver cómo esos chicos o chicas van creciendo en todos los aspectos, ¿no? Pero ¿cómo crees que puede influenciar o cuánto puede influenciar un entrenador en los chicos o chicas que entrene? ¿Cuánto crees que es importante que le puede influir en cuanto a valores? ¿Crees que puede ser una figura muy importante y determinante durante su etapa de formación o de la vida? Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Al final es un poco la persona en la que ellos se miran, en la que ellos confían, ¿no? Entonces, ellos están, vamos a decir, practicando su pasión, pero hay alguien que te está dando un poco, ese feedback, te está aportando seguramente conocimiento y te está aportando también en la labor como persona, ¿no? Entonces, eres el referente para esos chicos o chicas. Entonces, vamos a decir que los entrenadores de fútbol base, yo creo que asumen una responsabilidad muy grande y muy importante en el desarrollo de todos esos jugadores, ¿no? Luego también, no sé si, por ejemplo, no voy a decir nombres de equipos, pero bueno, un caso que ha habido es, tienes en la etapa de formación de niños, tienes un equipo donde hay mucho desnivel, ¿no? Hay unos que tienen un nivel más bajo y otro más alto. ¿Cómo crees que se debe de gestionar eso? Por ejemplo, o sea, si desde un presidente del club dice, oye, para que no se me marchen, porque, por ejemplo, lo dicen, para no perder a los niños buenos, la siguiente temporada vamos a juntar un núcleo y los otros que no tienen el mismo nivel, los metemos en otro equipo para que jueguen más. ¿Cómo crees que se debería gestionar eso? ¿Crees que eso no es la salida? ¿Que se tendría que gestionar con la plantilla que tengas y que los niños aprendan desde ahí? Yo creo que en las primeras edades, yo creo que tiene que jugar todo el mundo. Lo menos importante debería ser, yo creo, el resultado, porque yo no he conocido a nadie, ni yo mismo, evidentemente, que no le gustase ganar, o que realmente le produjese una decepción o perder un partido, ¿no? Entonces, eso ya viene de forma natural. Las derrotas y las victorias van a aparecer cada fin de semana. Entonces, eso te va a hacer crecer también como persona, porque al final vas a tener que superar momentos complicados y difíciles siendo ya muy joven. A partir de ahí, yo creo que en los niveles, yo siempre lo he dicho cuando era profesional, pero creo que sirve también para los chicos jóvenes. El tener al lado gente que juega o tiene un nivel un poco superior a ti o superior a ti, yo creo que es una motivación o debería ser una motivación para intentar dar tú también tu mejor nivel. O sea, la competencia, en este caso, de un compañero no la tenemos que ver como si fuese un rival, sino una competencia sana que te va a ayudar a ti a crecer porque ese compañero que tiene mejores cualidades te va a dar la posibilidad, como decíamos, de ganar partidos y de jugar de manera
pues seguramente más acorde a lo que te están enseñando, y tú al lado de él vas a poder desarrollarte de una forma más mejor, diría yo. ¿Por qué? Y ya te digo que primero porque él te va a ayudar a desarrollar Mm, ese juego del equipo, pero a la vez yo creo que te va a ayudar o debería de ayudarte a crecer, ¿no? A crecer, a fijarte en qué hace bien, en qué puedo mejorar yo y, en el fondo tener ahí siempre un listón un poquito más alto del que tú mm, tienes, ¿no? Para seguir adelante, ¿no? Yo creo que ese sería el ideal. ¿Desde qué edades se debería de cortar, vamos a decir, pues estos desniveles tan grandes que puede ser que en un momento dado no se encuentre motivación ni los que juegan muy bien ni los que juegan muy mal? Pues ahí sinceramente tampoco te sabría decir en qué edad mm, sería el ideal de hacer ese cambio, ¿no? Pero en definitiva yo creo que en los equipos deberían de tener que o poder jugar todos, no digo exactamente los mismos minutos, pero prácticamente igual, y que se fuesen desarrollando. Y los resultados acabarían llegando, porque al final esos chicos que tienen hoy menos cualidades, seguramente por lo que decía antes o te comentaba antes, Alberto, van a crecer, se van a sentir más capaces y mm, van a subir su nivel también, ¿no? Como consecuencia de esa competencia interna, ¿no? mm. Ya terminado, te quería preguntar también, muy importante la gestión con los padres, ¿no? El también, la parte del Sin duda. entrenador es muy complicada en ocasiones. Sí, 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 sí. Y esto es algo que no ha cambiado. Mm, Incluso diría yo que desde mi época quizá veo un deterioro, ¿no? Un empeoramiento, ¿no? mm, Veo cada vez los padres más pendientes de sus hijos, sobre todo cuando las cosas, bueno, a veces no funcionan. Y yo creo que está claro que les tenemos que arropar, y sobre todo cuando están en dificultades, cuando no les salen las cosas bien, pero no podemos querer que todo se solucione sin vivir situaciones complicadas. O sea, yo la sensación que tengo ahora es que, y me incluyo, pues a nuestros hijos les hemos educado con una sensación casi de que no sufran, ¿no? De que no sufran pues lo que hemos visto sufrir a nuestros padres o nos han contado. Entonces, yo creo que los hemos sobreprotegido en algunos momentos, y yo creo que esa sobreprotección nunca es buena, porque al final la vida es como es, y la vida es también como un equipo de fútbol, y hay momentos en que vas a ganar y hay momentos en que vas a perder, hay momentos en que vas a estar contento y hay momentos en que vas a estar triste, pero justamente a veces de lo que tú aprendes, o el deporte te da la posibilidad de crecer, es a través de los momentos complicados. Entonces, no les podemos facilitar todo absolutamente para que esos momentos complicados no lleguen. No, tienen que llegar y tienen que ser ellos, estando atentos nosotros, pero tienen que ser ellos los que sean capaces y se sientan capaces de superar ese tipo de situaciones. Por el momento que tú superas a cualquier edad una situación de dificultad, tú te sientes más capaz, te vas a sentir mejor y vas a crecer como persona. Y después está claro que lo que no pueden hacer los padres, bajo mi punto de vista, es poner en duda la jerarquía y la importancia del entrenador. Al final el entrenador es el que es, han decidido llevar a sus hijos a ese club, a ese equipo, pues tienen que asumir que van a estar con ese entrenador y que esas horas, el que tiene la responsabilidad y el que va a hacer crecer a sus hijos es el entrenador, no ellos como padres. Ellos lo que tienen que hacer es arropar, acompañar y evidentemente animar, a que vayan creciendo sus hijos. Esa es mi opinión. Sé que no es fácil porque está claro que hay un mm, porcentaje muy alto que actúa mm, de diferente manera. Entonces, cuando algo ocurre de manera tan seguida, pues alguna razón habrá.
pero creo que en ese sentido nos estamos equivocando como padres. No les vamos a dar a nuestros hijos lo mejor si, sobre todo, cada vez que hay un problema, tratamos de solucionarlo nosotros por ellos. Esa es mi opinión. Y la última pregunta que te hago es, ¿qué tal tu nueva faceta como comentarista de Dazón? Pues estoy disfrutando, pero como te decía antes, es un rol nuevo que lo que me hace sentir es que tengo mucho margen de mejora. Esa es la sensación que tengo. Estoy disfrutando porque al final, vamos a decir que me ha vuelto a picar el gusanillo. Yo estos 2 últimos años había visto más el fútbol como entretenimiento, ¿no? Casi con una mirada más de espectador que de entrenador, ¿no? Y ahora, evidentemente, en el momento que me comprometí a hacer y a retransmitir estos partidos, claro, a mí no me vale con ir al partido y retransmitir lo que está ocurriendo. No, yo lo que trato es de informarme cómo ha jugado ese equipo, qué puede hacer, qué no puede hacer. Evidentemente eso lleva tiempo, ahora lo tengo un poquito más y hace que analice de nuevo el fútbol con esa mirada de entrenador que siempre lo había hecho hasta Sí. hace un par de años. Pues bueno, Juan Carlos, si quieres añadir alguna cosilla más. Si no, muchísimas ¿No? gracias. Pues lo que os animaría a todos los entrenadores de fútbol bases a que, bueno, pues que hagáis crecer a esos chicos y chicas a los cuales entrenáis, no solamente en lo futbolístico, no solamente a través de los resultados, sino a través de una buena convivencia, a través de conocimiento futbolístico, de hacer tareas que realmente les hagan crecer en lo futbolístico y en lo personal y que disfrutéis de ese rol porque creo que es un rol magnífico, fantástico, porque en el fondo es gestionar a personas en una época de su vida que normalmente os puedo asegurar no se suele olvidar, para lo bueno y para lo malo. Pues bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias. Espero volver a hablar contigo en un tiempo y un fuerte abrazo. Muy bien, un placer. Un Chao. placer, adiós.